Señor les bendiga en este día, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general. Es una dulce bendición una vez más poder acercarnos a sus vidas a través de este dispositivo, de este micrófono, en el canal de Facebook y en la plataforma de YouTube. Es una verdadera honra llevar su palabra, predicar su palabra, y le damos gracias al Señor por eso. Nuestra oración es siempre que la palabra llegue, haga efecto, es decir, sea efectiva en sus vidas y transforme y liberte y estabilice sus casas, sus hogares, el seno de la familia. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que sea de edificación y bendición. Esa seguirá siendo nuestra oración delante del Padre. Que el Señor añada mucha bendición entonces a su santa palabra. Hoy en nuestro discipulado le hemos titulado La perfecta confianza. La perfecta confianza. Ese es el tema que hoy vamos a impartir y nos vamos a fundamentar en su ley, ¿verdad? En su santo libro, que es la palabra de Dios y que nos alimenta y nos nutre para poder seguir adelante en este camino y vida de fe que Él nos ha mostrado. Entonces, la perfecta confianza, vamos a ir a nuestra cita bíblica. Isaías capítulo 26, versículo 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 3, que dice así: en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repetimos ahí ese verso hermoso. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Que el Señor añada bendición entonces. Este versículo es clave para platicar acerca de la perfecta confianza. Le voy a decir por qué. Porque yo veo en este versículo que el Espíritu Santo nos muestra que este es el estado natural en que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debería de estar y permanecer. Esto que dice acá es muy importante, porque cuando dice tú guardarás, esa palabra guardarás también la podemos interpretar como esconderás, preservarás y lo pondrás en secreto. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos en Él, estamos perseverando, ahí lo dice, en Él, en ese pensamiento, en esa mente, puestas en nuestro Señor. Entonces Él prácticamente nos está escondiendo del mal, nos está guardando y nos está protegiendo de todo espíritu maligno. Por eso dice, tú guardarás. Entonces mire, el estado tiene que ser en completa paz. Entonces ya después dice, a aquel cuyo pensamiento, ¿verdad? Mente, en ti persevera. O sea, es constante, es constante, es constante. O sea, no solo poner la mente en Él en determinada hora del día, ¿verdad? Que aunque tenemos nuestra mente, claro está, ¿verdad? En el trabajo, en los oficios, en los negocios, pero a pesar de eso, nuestra mente debe perseverar en el Señor y su alabanza, su palabra, su adoración, en su Santo Espíritu, en su presencia. Porque estando en esa condición, entonces nosotros estamos constantes, constantes. Como dice la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermano, ¿y cómo hace uno para estar orando sin cesar? O sea, sin parar. Tiene que ser una cuestión mental. Tiene que ser una cuestión así de pensamientos, ¿verdad?
como decía nuestro pastor allá en el Rosario, ¿verdad? Algunos tal vez lo recordarán, el doctor Otoniel Ríos Paredes, el apóstol Ríos. Él decía, los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Amén, a su nombre. Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, decía él, ¿verdad? Dando a entender pues esto, ¿verdad? Que dice que hay que perseverar en esta tierra, en esta vida, con nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos en Él. Entonces eso es perseverar, porque de esa forma se cumple esto, mire que dice, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Entonces es decir que una persona que mantiene su mente en el Señor, vive en confianza, vive en Él, cerca de Él, confiado, confiada. Y entonces como consecuencia de eso, entonces el Señor lo esconde, lo hace como invisible al mal, lo hace invisible a sus adversarios, ¿verdad? A los enemigos. Y eso significa tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ahora bien, si este estado natural en el que Dios en su voluntad quiere que estemos como sus hijos e hijas, es cierto que lo es, el enemigo tratará de todas formas y a marchas forzadas de sacarnos de ese estado para desestabilizar nuestras vidas. El diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás, ¿verdad? Tratará de estorbar nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que nosotros no perseveremos en este estado hermoso y perfecto que Dios desea para nosotros, como su pueblo, como sus hijos. Entonces, eso es trágico y nos ganaría la batalla. Entonces eso quiere decir que la confianza perfecta, como le hemos llamado a este tema, tiene enemigos, hermano, tiene adversarios. La confianza perfecta en el Señor tiene muchos enemigos y que de hecho, decíamos, va el enemigo a tratar de que no estemos en ese estado, en esa dimensión, en esa mente saludable, confiando y perseverando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a poner unos versos de referencia como introducción. Amén. Por ejemplo, mire este verso. Salmo 25.2. Salmo 25.2 dice, Dios mío, en ti confío. Ahí está la confianza. Mire, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Repito, Dios mío, en ti confío, decía este varón. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces note que aparece la confianza, ¿verdad? Y aparece, mire abajo en verde, enemigos. Esos son los que van a tratar de desestabilizarnos y sacarnos de esa dimensión. De Isaías, este verso que leímos al empezar, mire. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. Eso nos van a tratar de sacar, mire, de la perfecta confianza. Amén. Así como vemos ahí esa niña, ¿verdad? Y el brazo ahí de su padre fuerte, va sosteniéndola. Así nos sostiene Dios a nosotros. Así nos sostiene con su poder y su fuerza. Pero el enemigo va a tratar de estropear eso, que el Señor lo reprenda. Y por eso tenemos la palabra profética más segura. Amén. Y nos tenemos que aferrar a ella. Entonces, mire, hay enemigos. Eso lo tendremos que hablar en otro tema. Los enemigos de la confianza. Por ahora le muestro otro verso. Salmo 27.3. Salmo 27.3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Note otra vez en este verso que está la confianza y está la guerra. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí. Entonces ahí está la confianza y ahí están los enemigos otra vez, mire. Y por eso este David está expresando así. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire eso. Entonces, quiere decir, esto sigue diciendo, pues, ¿verdad? Nos sigue enseñando que vamos a tener oposición al querer mantener nuestra confianza en Dios. Y es que confiar, hermano, no es tan fácil. La confianza en el Señor no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Perdón si hay un poquito de ruido ahí. Aquí en mi casa hay un vecino que tiene ahí un animalito, ¿verdad? Que como hace de ruido. Pero eso es normal, va. Así son los animales. Sigamos. Entonces yo estaré confiado. Verá. Aquí está otro salmo, mire, otro verso. Salmo 119, 42, que dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Entonces mire, aquí aparece la confianza otra vez en este verso. Y aparece el avergonzador, otro enemigo. Mire. Y daré por respuesta a mi avergonzador, dice aquí este hombre, que en tu palabra he confiado. Amén. Entonces ahí con esos ejemplos creo que es suficiente para entender que el enemigo va a tratar de quitarnos la paz que Dios nos quiere dar, la completa paz en Isaías que leímos al principio. Entonces la perfecta confianza. Y el enemigo va a luchar contra eso para que no logremos salir avante. Amén. Ahora aquí empezamos a desarrollar un poquito y yo le puse a esto la escalera o escalera de la confianza perfecta. Amén. Le voy a decir por qué. Porque yo veo aquí en la palabra algunos peldaños o escalones que complementan para llegar a esa perfecta confianza. Y que de hecho tengo 7 versículos ahí, ¿verdad? 7 números de perfección que son como una escalera para mí. Por eso le puse la escalera de la confianza perfecta. Amén. Entonces, déjeme que se la muestre aquí, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Yo la vería así, mire. La puse así. 7 peldaños ahí, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una escalerita. Y cada una de esas tiene su versículo bíblico, por supuesto. Pero que hablan de la confianza que debemos de tener nosotros en Cristo, en nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, número 1 aquí, mire, dice el de abajo aquí, dice, y sería confianza en Jehová. Pues es la confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Uno a veces es muy rápido para contestar, ¿verdad? Para reaccionar. Que por ejemplo este tema surgió porque el Señor puso un pensamiento en mi corazón hace unos días y me preguntaba, ¿verdad? Así como a manera de pregunta me decía el Señor, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Entonces yo le decía, sí, sí confío. Pero después, cuando el Señor me empezó a llevar a estos pasajes que le quiero mostrar acá, por la palabra, enseñarle, me di cuenta, hermano, que mi confianza, estoy hablando de mí porque él esa pregunta me la hizo a mí, que mi confianza no era perfecta. Y por eso este tema se llama la perfecta confianza. Porque uno a veces, hermano, dice yo confío en Dios, pero solo en alguna medida. Solo en alguna medida. Y no confía perfectamente en Él como Dios quisiera que uno lo hiciera. Entonces por eso es que me di cuenta en la palabra, y esos son los versos que tengo acá, mire. Número 1, confianza en Jehová, ¿verdad? Número 2, confianza en su misericordia. Número 3, confianza en su salvación. Número 4, confianza en su palabra. Número 5, confianza en su nombre, que no es lo mismo, hermano. De veras no es lo mismo esto que estamos diciendo acá. Número 6, confianza en Cristo, en la fe en Cristo. Y el último, que es el número 7, ¿verdad? Número perfecto, es confianza en su parucía o confianza en su venida, la venida secreta.
Por ejemplo, hay mucha gente que no cree, no cree que el Señor va a venir, ¿verdad? Y si no por eso no fuera real que el apóstol Pablo dice en 2 capítulo 2, perdón, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que habla de la venida del Señor. Pero dice el apóstol Pablo ahí, nuestro apóstol Sergio lo ha estado enseñando mucho estos días en el tema la venida, el día del Señor. Y el apóstol Pablo dice que va a haber una gran una apostasía generalizada. Entonces quiere decir eso que la gente no cree en la parucía del Señor, o sea, no tiene confianza en que el Señor va a venir, va a regresar, que el Señor va a aparecer en una venida secreta. Amén. Entonces, por eso el último es confianza en su parucía, en su venida. Entonces, esos son los 7 peldaños, diríamos, 7 escalones ahí. Y ahí los puse yo para que podamos ver y entonces podamos darnos cuenta que a veces confiamos quizás en alguna medida en el Señor nuestro Dios, pero la confianza a veces no es perfecta como Él quisiera, porque nuestra mente divaga muchas veces, nuestra mente se pierde, sea el enemigo logra sus propósitos, nos quita la atención de nuestro Señor y eso hace que perdamos la confianza. Y entonces ya nuestra mente, ya no, nuestros pensamientos ya no abundan en Él, ¿verdad? Sino que nos desestabiliza el enemigo. Entonces, que el Señor lo reprenda, como decíamos, ¿verdad? En un principio. Entonces, mire, número 1, le pongo el primer verso para que desarrollemos un poquito este temita. Salmo 37:5, que dice, para mí este es el primer peldaño. Encomienda a Jehová tu camino y confía, mire, confía en Él y Él hará. Entonces démonos cuenta que en Jehová, en nuestro Dios, hay que poner la confianza en primer lugar, ¿verdad? Es la prioridad. Porque dice que encomendamos en Él a Él nuestro camino. Confiamos en Él y Él hará. Él va a obrar. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Nosotros hacemos lo posible y nuestro Dios hace lo imposible. Eso es lo que está diciendo. Entonces es el primer peldaño. Y entonces muchas veces lo hemos entendido así. Y por eso nosotros decimos, yo confío en Jehová, yo confío en el Señor. Pero Dios quiere que confiemos plenamente en Él, no a medias. Dios quiere que confiemos en Él profundamente. No solo por un día, un instante, no solo una semana, no 2 semanas, ni un mes, ni un año. Dios quiere que confiemos todos los días, todo el tiempo de nuestra vida en Él. Y entonces Él va a estar obrando, porque dice, Él hará, Él va a hacer la obra. Por eso está escrito en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Eso lo dice la Biblia. Entonces ese primer peldaño, amén, a veces nos sale muy cierto, ¿verdad? Uno dice, yo confío en Dios, yo confío en Jehová. Y entonces es una bendición eso, qué bueno. Y así debemos de seguir, afirmándolo. Pero entonces la Biblia nos muestra otras cositas que también nos dejan ver que la confianza debe estar en Él. Aparte de eso, la palabra de Dios nos enseña que hay cuestiones en las que nosotros no debemos confiar. Por eso, por ejemplo, hay un proverbio que es muy conocido, el profeta Jeremías, y es muy duro, y que creo que lo hemos leído, y dice, maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Mire, que confía en otro hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay cosas en las que la Biblia nos dice, no confíes en él. Hay un salmo que dice, estos confían en carros y en caballos. Mire, hay gente que confía en carros y en caballos. Hay un proverbio que dice, el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, eso no hay que confiar en nosotros. La palabra nos dice, nos enseña, nos aconseja eso.
Pero hay cosas en las que sí podemos confiar, que nos autoriza la Biblia que confiemos. Y lo primero es en nuestro Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. A su nombre. Mire este otro verso, lo que sí autoriza la Biblia. Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Mire eso. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Miren que así puede uno confiar. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y el Señor Jesús nos lo dijo en Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo confío en la misericordia de Dios, que es el segundo peldaño ahí, de esta escalerita, yo debo ser misericordioso. Amén. Mateo 5, el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces confiar en la misericordia de Dios y no en nuestra propia habilidad. Amén. Que todo lo que recibimos y tenemos es por su misericordia y su gracia. Y no pensar que en algún momento, por nuestra habilidad y nuestro esfuerzo, lo hemos ganado. Por eso ahí dice el profeta Jeremías también, nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y no hemos sido consumidos por su bondad. Entonces todos los días hay misericordias nuevas. Y entonces por eso dice aquí, mire, en la misericordia de Dios confío. Ahí está, eternamente y para siempre. Porque hermano, hasta para los incrédulos, fíjese, a veces hasta para el impío, digamos, es fácil decir y uno los oye decir, gente que no tiene nada que ver con la fe a veces, ¿verdad? Y dice, no, dice, confiamos en Dios, dice. Es como decir, creemos en Dios. Y acuérdese que aún la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces así dice mucha gente, ¿verdad? Que no le sirve a Dios, ¿verdad? Ni lo sigue. Dice, confío en Dios. Nuestra confianza es Dios. Sí, pero solo de diente a labio. Porque si uno confía en Dios, entonces uno le sigue y le sirve y lo ama con todo su corazón. Y ahí entonces empezamos a ascender en la escalera. Y ahora decimos confiamos en Dios, pero entendemos que por su misericordia, hermano, es que estamos de pie. Es que tenemos y hacemos todo lo que tenemos y hacemos. A su nombre. Ahí va el segundo. Mire la misericordia. Entonces, mire un tercer versículo. Salmo 78:22. Que dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Mire esto. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Entonces miren qué otra cosa hay que confiar. En su salvación. Aleluya. ¿Quién es la salvación de Dios? Cristo, Jesús, a su nombre. Entonces confiar en su salvación, pero también confiar en que cuando estamos en alguna situación delicada, un problema, una adversidad, algo terrible, Él va a llegar con su salvación para librarnos de todo mal. Amén, no atribuirle despropósitos, ni blasfemar, ni maldecir, ni nada por el estilo, sino que si vamos a confiar en Él, tenemos que esperar en Él y tenemos que esperar en su salvación. De cualquier quebranto de salud, de cualquier escasez, de cualquier situación adversa. Confiar en su salvación. Él no va a llegar antes, pero tampoco va a llegar después. Él se va a glorificar en el tiempo de Él, el tiempo suyo, el tiempo verdadero.
Y eso es confiar uno en su salvación. Como ya vimos que hay que confiar en su misericordia. Y la confianza en Jehová, pues de ahí depende todo. Esos tres vamos viendo. Confiado en su salvación. El nombre de Jesús significa Salvador. El Salvador, que sabemos que es el Salvador del mundo. Pero entonces la salvación está representada en Él. Entonces tenemos su Espíritu Santo en nuestro corazón y tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, que clama Abba Padre. Entonces la salvación está llenando nuestra vida y nuestro corazón. La salvación está en nuestras entrañas. Entonces tenemos que confiar en su salvación, hermano. ¿Cuánta gente, como decíamos a estas alturas, hermano, por la pandemia y por todo lo que ha sucedido, abandonaron el camino de Dios? Ya no se congregan tampoco más en este tiempo, porque tienen miedo o porque se enfriaron. Pero mire, eso es lo que decíamos en un principio, ya no hay confianza en su parucía. La apostasía ha comenzado más fuerte a su nombre. Entonces confianza en su salvación. Mire otro versículo aquí, que es el cuarto peldaño o escalón. Salmo 119, 42. Y daré por respuesta mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Que en tu palabra he confiado. ¿En qué más tenemos que confiar, hermano? Para decir que tenemos una confianza perfecta en Dios, en su palabra. Y si confiamos en su palabra, tienen que haber evidencias que confiamos en su palabra, mi amado. Tienen que haber evidencias. Porque por eso decíamos, ¿verdad? Y muchas veces uno responde muy rápido. Y uno dice, sí, yo confío, dice. Y en la palabra, yo confío en Dios. Pero ahí se acuerda que confiar en su palabra es poner por obra sus mandamientos y cumplir con los principios que Él establece en su palabra. Porque de no hacerlo, entonces la confianza no está en la palabra de Dios. Y cuántos versículos hermosos, hermano, de la palabra de Dios, iglesia bendita. Amén. Que dice, por ejemplo, Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, dice el Salmo también 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Jesús en Mateo capítulo 4 derrotó al diablo, a Satanás, con el escrito está de la palabra. Amén. Escrito está en la palabra. Y lo hizo que se alejara. Por eso dice Santiago el apóstol, ¿verdad? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermano, la palabra nos sirve para todo. Pero muchas veces uno dice, yo confío en la palabra. Y a veces ni la lee, hermano. No medita en ella. Amén. No escudriña. O sea, no tiene un estudio, un momento para dedicarle a la palabra de Dios, a la Biblia. Y uno dice, yo confío en la palabra. No es solo de decir, yo tengo el Salmo 91 en la puerta de mi casa. Y está bueno si lo quiere hacer. Y bajo su cabecera también, el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno, es la palabra de Dios. Pero que no sea solo un amuleto. Que no sea solo un fetiche para nosotros. Que sea un diario vivir, un enamoramiento todos los días en su palabra. De tal manera que no podamos dejar de leerla un día de nuestra vida. Porque así, entonces estaremos nosotros poniendo nuestra confianza en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Mire cómo dice aquí, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Confianza en la palabra. Amén. Y a veces, hermano, tenemos confianza en la palabra, decimos nosotros. Pero, hermano, con todo respeto, ¿verdad? Pero también es la palabra. Cuando nos tocan el bolsillo, hasta ahí llegó la confianza. ¿Verdad? Cuando nos tocan los principios, ¿verdad? Los temas, los principios de que hay que dar, porque es mejor dar que recibir. Entonces, hasta ahí topa la confianza. Y dice uno, no, hasta ahí sí ya no. A su nombre. Y no que tenemos nuestra confianza en la Biblia, pues, en la palabra de Dios. Y si nuestro Dios es proveedor, nada nos va a hacer falta. Jehová iré. Jehová es tu proveedor. Entonces no hay que dejar de
ofrendar y no hay que dejar de diezmar y no hay que dejar de dar primicias a nuestro Dios, porque en su palabra confiamos, a su nombre. Un quinto peldaño, ya para casi ir terminando, Isaías 50:10. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, mire, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¡Hala! ¡Qué cosa más tremenda! Mire, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Mire, confianza en el nombre de Jehová, confianza en el nombre del Señor Jesucristo, confianza en el nombre del Espíritu Santo. Mire, confianza en el nombre de Él. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá, y ese es el otro, el quinto peldaño, para que haya una confianza perfecta. ¿Cómo nos podemos enfrentar al enemigo? Reprendiendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y hermano, muchas veces le tenemos miedo al enemigo, al adversario, al brujo, al hechicero. Y el nombre del Señor, pues hermano, el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jehová nuestro Dios es poderoso. Y podemos reprender y podemos pelear la batalla en su nombre y Él delante de nosotros. Amén. Aquí lo dice, mire, el que carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, a su nombre. Ese es el quinto peldaño entonces, para esa perfecta confianza. Apoyarnos en Dios, en el nombre de nuestro Dios. Amén. Un sexto que ya vamos a terminar, 1 Timoteo 3:13, dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el sexto. Confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Tenemos que confiar en la fe que es en Cristo Jesús. Mire, eso es para que nosotros podamos defendernos. Es un escudo para nuestra vida. Por eso dice el escudo de la fe. Y mire que dice aquí, confianza en la fe. Es el escudo que es en Cristo Jesús. La confianza en la fe. Entonces es un escudo para nosotros, alrededor de nosotros, para que nosotros podamos salir victoriosos, airosos de todo ataque y todo dardo de fuego del maligno. Eso es otro de los peldaños para ver una confianza perfecta. Hermano, ¿tenemos confianza en la fe? Tenemos confianza, hermano, y tenemos el escudo de la fe bien en nuestra mano, sostenido. Estamos listos para liberar la batalla, porque ese es de la armadura de Dios. Entonces tenemos que estar listos para enfrentar, y tenemos que estar listos para las filas del ejército de Dios y sostener ese escudo, esa fe. Y entonces pelear todos los días la buena batalla de la fe. Pero mire que hay que tener mucha confianza. ¿Y qué estamos hablando? La perfecta confianza, su nombre. Entonces ese es otro de los elementos que conforman esto. Y si Dios nos pregunta ahora, ¿confías en mi hijo mío? ¿Confías en mi hija mía? Entonces tenemos que saber cómo responder. Amén. Que es el último, mire, 1 Juan 2:28. Es el último. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Mire, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mire, y ahora leemos: hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mira, ahí está hablando venida, es la parucía, la venida secreta. Y por eso que el último peldaño era confianza en su venida. Pero si no tenemos confianza en todo lo demás, hermano, nuestra confianza no es perfecta. Y Él va a aparecer. Y mire lo que dice aquí: para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces van a ser avergonzados los que no tengan confianza en su parucía, en su venida secreta. Se van a alejar de Él avergonzados. Entonces, en el nombre de Jesús, ahí se complementa este ciclo de perfección
en la confianza en Dios, la perfecta confianza. Entonces guardamos esto en nuestro corazón, meditamos en ello y así aprendemos a confiar plenamente en nuestro Dios y que se cumpla Isaías capítulo, quiero ver si tengo aquí, lo voy a poner aquí para que podamos terminar ese versículo, mire, 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está. Tú guardarás en completa paz, es el estado natural, mire. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, mente, perseverantes, constantes, porque en ti ha confiado. Entonces, confiamos en Él, que Él quiere que sea perfecta la confianza en Él. Confiemos en nuestro Dios, en su misericordia, en su salvación, en su palabra, en la fe en Cristo y en su venida, en su parucía. Amén. Entonces terminamos ahí por hoy, haciendo una oración en este discipulado. La perfecta confianza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día. Bendecimos tu pueblo, bendecimos tu palabra, estamos aprendiendo, danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos a seguir adelante, confiando plenamente en ti, confiando ciegamente, confiando, llegando a la perfección, porque tu palabra dice en Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos que llegar a la perfección en la confianza tuya, Señor, para que seamos nosotros bienaventurados y no nos alejemos avergonzados, como decía el apóstol Juan, cuando tú aparezcas. En el nombre de Jesús bendecimos los hogares, las familias, los padres, los hijos, y declaramos, Señor, tu buena palabra sobre ellos, restauración, recuperación en este año hermoso de recuperación. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Guárdalo, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Será la próxima en nuestro discipulado y hasta pronto. Amén.